Sean bienvenidos otra vez al canal. Bueno, vamos a seguir con los temas de desarrollo de alimentos. Vamos a hablar acerca de la edad de los lípidos cuando son modificados por diferentes métodos en la industria. Entonces nuestro tema pues son métodos industriales que permiten la modificación de lípidos, grasas y aceites. Comenzamos entonces. Bien, para los métodos convencionales en la modificación de los lípidos en la industria se han establecido pues dos métodos convencionales y no convencionales. Los convencionales se relacionan con aquellas técnicas tradicionales que se aplican desde hace varios años en la modificación de las grasas y los aceites. En el caso de las no convencionales serían aquellas que son nuevas o que se han ido estudiando hace pocos años, pero con la finalidad de modificar a las grasas, evitando pues el uso quizás de sustancias químicas que dañaran el sabor o propiedades organolépticas del alimento, o bien para reducir los efectos secundarios a la salud o ambientales. Y vamos a concentrarnos entonces en lo que son los métodos convencionales. Tres tipos de métodos hay en la industria. El más antiguo, que se viene usando desde 1950 o 1920, cuando empezaba la industrialización, es la hidrogenación de los aceites, método catalítico en la modificación de los lípidos. Recientemente, de acuerdo a las consecuencias que se han observado de este método, pues se establece el fraccionamiento de las grasas y aceites y finalmente procesos de esterificación. Ok, vamos a hablar primero del método 1, hidrogenación de aceites. Hay que definir, por ejemplo, que el método de hidrogenación es una reacción química, entonces se utilizan catalizadores químicos y obviamente altas temperaturas. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, consiste en someter el aceite proveniente de una planta o de una semilla a temperaturas que oscilan entre 140 y 250 grados centígrados en presencia de oxígeno molecular. Hidrógeno molecular, discúlpeme. Entonces, este hidrógeno molecular es el que va a permitir la saturación del ácido graso o la cadena del ácido graso. Generalmente la hidrogenación se lleva a cabo de manera parcial o total. Sin embargo, aunque se lleven a cabo estas dos, finalmente se obtienen porcentajes no deseados de grasas saturadas que tienen una conformación en trans. Entonces, durante la reacción de hidrogenación de la grasa, del aceite, observamos, por ejemplo, que la configuración que pueda resultar no solamente es en cis, que es lo que se desearía, la configuración en cis, como lo vemos aquí, cuando el aceite es catalizado por un agente metálico como el níquel en presencia de hidrógeno molecular para obtener una saturación y una cadena más estable de la molécula inicial. Entonces, por ejemplo, en esas conformaciones que se obtienen durante la saturación de la cadena, el rompimiento de los dobles enlaces carbono-carbono, pues observamos que se originan las configuraciones en cis y las configuraciones en trans. Entonces, lo que no se quiere es que los hidrógenos que se incorporan y los enlaces carbono-hidrógeno no sean configuración en trans, porque se han estudiado los efectos negativos que tienen estas grasas con configuración trans en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo que sucede? Pues las grasas trans son generalmente sólidas y en el torrente sanguíneo también van a tener la misma función y van a bloquear, van a formar capas de grasa o ateromas en las venas o en las articulaciones, en las arterias, perdón, del torrente sanguíneo y pues se van a generar enfermedades relacionadas con hipertensión, con problemas cardiovasculares. Bueno, pero pues al final estos problemas que se pueden surgir en el consumidor muchas veces no son tan tomados en cuenta para el desarrollo de sus productos. Entonces la hidrogenación catalítica de los aceites pues ha seguido siendo una de las más tradicionales.
Y pues la reacción tiene tres objetivos principales. Primero, es que la materia prima o el aceite que proviene de una planta y que es un aceite insaturado se vuelva más estable a partir del aumento de los puntos de fusión de la molécula. También que se vuelva más sólido, que se pueda utilizar en otros elaboración de productos que tienden a solidificarse a temperatura ambiente. Entonces, se hablaría del efecto de la hidrogenación para aumentar el punto de cristalización de la grasa y obviamente aumentar la estabilidad térmica. Ok, como la hidrogenación catalítica con níquel puede ser completa, generalmente obtenemos ácidos grasos saturados, pero eso no nos salva de que en la reacción surjan las trans. Y cuando se hace una hidrogenación parcial es más frecuentemente encontrar la presencia de estos ácidos grasos insaturados en trans o bien en los grasos saturados trans, que son los que generalmente pues los que no se aprueban por la Organización Mundial de Salud, que deben ser consumidos por la población, porque pues empieza a generarse una población obesogénica y con problemas cardiovasculares. ¿Qué es lo que sucede entonces recientemente? Se ha desarrollado otras alternativas para poder hidrogenar el aceite y hacerlo más resistente o mejorar sus propiedades funcionales para que se utilice para preparación o formulaciones alimentarias con métodos de hidrogenación, pero que no usa níquel. Por ejemplo, hay una que se conoce como hidrogenación electrolítica, en donde las temperaturas en las cuales se hidrogena el aceite no son tan altas. Son aproximadamente 70-80 grados centígrados, a diferencia del uso de níquel, pero se utiliza un metal platino que no es de fácil acceso. Me refiero a que llega a ser un poco más caro que el uso del níquel, que es más económico. Entonces, estas preparaciones iónicas o bien las preparaciones modificadas químicamente, pues elevan los costos de producción y por lo tanto aumenta el precio del producto. Hay otros métodos o otras alternativas de hidrogenación que utiliza con metales preciosos, paladio o platino. Sigue siendo la misma metodología, incorporación de aceite en el hidrógeno molecular o añadiendo el catalizador de paladio o platino con las temperaturas de 50 y 80 grados. Y finalmente la hidrogenación en estado supercrítico, que consiste en llevar a cabo la hidrogenación en presencia de un fluido supercrítico como el dióxido de carbono. A diferencia de las anteriores, no se utilizan altas temperaturas, lo que se utiliza como punto de referencia o variable de estudio son las altas presiones. Entonces veamos que tradicionalmente la hidrogenación consiste en la incorporación del aceite en un reactor y en la catálisis pues se va añadiendo a la muestra gas hidrógeno a un valor determinado de presión con una agitación determinada. Entonces se va aumentando la presión, se va aumentando la temperatura del reactor para que se lleve a cabo una reacción exotérmica y se lleve a cabo la saturación de la cadena insaturada de el ácido graso. Entonces es necesario, para que se lleve a cabo la reacción, incorporar el catalizador del níquel y pues obtienen las configuraciones cis o trans, que es lo que se observa. Bien, entonces tomando en cuenta esas consideraciones, se han establecido, por ejemplo, en diversos estudios que el proceso de la hidrogenación es el más tradicional de todos, hidrogenación con níquel. Tiene sus ventajas, por ejemplo, el hecho de que aumente el punto de fusión de la grasa, el hecho de que permite que un aceite se transforme en una grasa sólida o que se detengan propiedades de descomposición o enranciamiento de la grasa. Es una ventaja. Sin embargo, también como son reacciones catalíticas tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, en el uso de la selectividad del catalizador, también que el catalizador de níquel se desactive durante cierto tiempo de almacenamiento o que existan limitaciones de transferencia de grasa y de masa. Por ejemplo, en el caso de la salud humana,
Todas las técnicas en donde se llevan a cabo tratamientos de modificación de grasas y lípidos, en algún momento dado, eso están relacionadas con las enfermedades coronarias. O sea, eso es ya algo que se ha estudiado últimamente. Y también se han observado, por ejemplo, que las lipoproteínas de baja densidad que se relacionan con los padecimientos cardiovasculares LDL están en mayor proporción. Y se ve también que en la modificación de la grasa, las lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad HDL, pues se disminuyen significativamente. Entonces eso afecta el equilibrio de grasa de buena y mala en el organismo y pues se desencadenan diferentes padecimientos cardiovasculares. ¿Cuáles son, por ejemplo, otros efectos secundarios, además de los ácidos grasos trans? Que se han presentado reacciones alérgicas, obviamente la aterosclerosis, se aumenta el riesgo de padecer cáncer, una disminución en la insulina y una ligera disfunción inmunitaria son algunos efectos secundarios que se han observado en el consumo de alimentos pasados por procesos de hidrogenación. Pero pues al final estos métodos permiten la preparación de matrices alimentarias que se comercializan una vez que se aprueban para su distribución y comercialización y terminan siendo aquellos aditivos o aquellas grasas que se usan para preparar un sinfín de alimentos, por ejemplo, las grasas que se incorporan a los aderezos, para las ensaladas o productos para cocinar o freír como los aceites refinados o bien también para recubrimientos de panadería, para elaborar emulsiones a partir de propiedades tecnofuncionales de los lípidos, desarrolla productos untables, productos que se utilizan en la confitería o la industria chocolatera. También la comparación de todos los alimentos fritos industrializados o los snacks tienen algún tipo de grasa que ha pasado por un proceso de hidrogenación. Entonces, esos alimentos se van a relacionar con esos padecimientos que ya mencionamos. Y desafortunadamente en la industria no se implementan con frecuencia las técnicas de alternas a la hidrogenación con níquel. Por ejemplo, la hidrogenación electrolítica no se utiliza para aplicación comercial, ni la hidrogenación con metales preciosos, ni estado supercrítico. Por ejemplo, la electrolítica, hay un exceso de formación de hidrógeno molecular, pero también esta se ha relacionado con problemas de salud, la presencia de ácidos grasos trans. A diferencia de la hidrogenación con níquel, la electrolítica, la de metales preciosos y la de estado supercrítico, sí reduce el contenido de ácidos grasos trans. Sin embargo, a pesar de que lo reduce, tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, la hidrogenación con metales preciosos, el tiempo y el gasto económico es mayor. En el caso de la hidrogenación en estado supercrítico, el dióxido de carbono que se utiliza para poder llevar a cabo la hidrogenación necesita de altas presiones para llevarse a cabo, y esto de generar altas presiones pues también es un gran gasto que se invierte por parte de las empresas. Entonces esto es la limitación para que se apliquen en el desarrollo de productos comerciales. Entonces todos los productos que están en el mercado que han sido transformados de aceites a grasas sólidas han pasado por un proceso de hidrogenación y tienen contenido de grasas trans. Algunos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero ahí están y siguen teniendo el mismo problema o repercuten en la salud gravemente. Y siguen usándose el tratamiento de hidrogenación con níquel. Las formas alternas de hidrogenación no son viables para las empresas. O sea, sí se puede llevar a cabo la hidrogenación, pero no son viables para las empresas por los gastos económicos, la inversión de los equipos y mantenimiento que pues al final no van a llevar a cabo. Ok, y luego está otro método convencional en la modificación de las grasas y de los aceites, no solamente de aceites, sino de grasas, que se conoce como fraccionamiento. Entonces, el fraccionamiento, la técnica de fraccionamiento de grasas, consiste en la separación de diferentes triglicéridos con distintos puntos de fusión. Entonces, se trata una sola muestra o un solo lípido para obtener diversas grasas o diversos triglicéridos con diferentes características físico-químicas. Esas características físico-químicas van a estar relacionadas con su peso molecular y el grado de insaturación de las grasas.
¿Cuál es la materia prima para el fraccionamiento? Generalmente se utiliza aceite de palma. Entonces, a partir del aceite de palma se lleva a cabo el fraccionamiento para obtener dos porciones o dos fracciones, una fracción líquida y una fracción sólida. La fracción líquida se conoce como oleoína y la fracción sólida como estearina. Entonces, eso es cuando se lleva a cabo el fraccionamiento del aceite de palma, que es la materia común de llevar a cabo la técnica. Pero también antes se utilizaba la grasa de la res para poder llevar a cabo un fraccionamiento, obtener la margarina, que es la fracción líquida, y elaborar jabones, que es la fracción sólida. Pero pues, ¿quién es el que sigue utilizando el aceite de palma? Entonces, en base al fraccionamiento del aceite de palma para obtener oleína y estearina como grasas líquidas y sólidas, se han desarrollado métodos alternos que también tienen la finalidad de dañar menos a la salud del consumidor y obtener menor cantidad de ácidos grasos trans. ¿Cuáles son estas alternativas? Por fraccionamiento con disolvente, el fraccionamiento con uso de detergentes y el fraccionamiento en seco. Veamos, por ejemplo, el fraccionamiento con disolvente. Consiste en el calentamiento del aceite o de la grasa, al cual se le añade un solvente para disolver el aceite. La muestra, ese disolvente puede ser acetona, puede ser hexano, puede ser alcohol isopropílico. Posteriormente, el tratamiento con el solvente se lleva a cabo un enfriamiento en diferentes contenedores y se empiezan a separar fracciones de los ácidos grasos con diferente número de carbonos y diferentes puntos de fusión. Existe también el fraccionamiento con detergentes, que es también incluir la grasa o el aceite en el reactor, que va a incluir algún detergente como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y pues obviamente se enfría y se fracciona la grasa líquida y se separa de la sólida. El otro método es el fraccionamiento seco, que consiste en una agitación constante de la muestra de aceite en condiciones controladas, en donde no se le añade ningún tipo de aditivo. O sea, no se le añade ni un solvente ni un detergente, simplemente con la agitación constante se separan las fases líquidas y sólidas. Veamos, por ejemplo, en el procesamiento industrial del aceite, cómo están los contenedores de aceite libre. Vemos también, por ejemplo, que tenemos contenedores de fraccionamiento para evaluar puntos de cristalización. Observamos, por ejemplo, rutas de filtración para obtención de dos fracciones, oleína como la fracción líquida y estearina como la fracción sólida, y otros procesamientos de separación utilizando pues diferentes tipos de métodos, ya sea que se utilice un detergente, se utilice un disolvente, se haga una separación en seco sin uso de aditivo, hasta obtener las dos fracciones. ¿Tiene sus ventajas? Sí. Usar el fraccionamiento tiene una ventaja, por ejemplo, obtener un aceite líquido, obtener una fracción sólida, y se puede usar para la preparación de diferentes productos alimentarios. También que se enriquece, por ejemplo, las características de los triglicéridos que conforman el lípido o la grasa o el aceite que se está estudiando. Y pues los puntos de fusión de las sustancias pues también se pueden lograr comprender. Pero hay limitaciones, por ejemplo, llevar a cabo un fraccionamiento de la grasa y tener una planta de fraccionamiento en donde se separan las cantidades de oleína y estearina, y de ahí observar las propiedades, pues también es un alto costo económico. Por lo tanto, pues dependiendo si se utiliza mucho una grasa fraccionada, pues si es distribuida ampliamente en la industria para elaborar diferentes matrices de alimentos, pues es viable usar el fraccionamiento. Si no, las empresas utilizan la hidrogenación. Pero si queremos el fraccionamiento, tendremos diversas aplicaciones comerciales. Por ejemplo, fraccionamiento normal, que no lleva uso de disolvente ni detergentes ni eso. Entonces, por ejemplo, vemos que el fraccionamiento tiene un efecto en la salud humana. Se
ha dicho que aquellos alimentos que se consumen frecuentemente que contienen alto contenido de grasa sólida, como esta harina, se relacionan con las enfermedades coronarias. El fraccionamiento sí permite obtener grasas libres de configuración en trans, pero eso no los libra de que también sean partícipes de las enfermedades coronarias. Ahora, a diferencia de la hidrogenación, en donde los métodos alternativos no son tan usados en la industria, veamos, por ejemplo, que el fraccionamiento con disolventes sí se utiliza en la industria para desarrollar alimentos o una aplicación comercial tiene el fraccionamiento con disolvente, y es, por ejemplo, la preparación de sustitutos de manteca de cacao. Entonces, la manteca de cacao se separa por diferentes puntos de fusión y se obtienen diferentes sustitutos de manteca de cacao. El fraccionamiento con detergente y el fraccionamiento de seco también se utiliza para lavar alimentos. Por ejemplo, el fraccionamiento con detergente, que lo que va a permitir que se transfiera material cristalizado de la fase oleosa a la fase acuosa para obtener la mejor separación, en donde se aplica en el fraccionamiento de grasas y formulaciones lácteas. El fraccionamiento en seco, por ejemplo, se utiliza para elaborar aceites de cocinas o ensaladas. Se supone que esas técnicas tienen menor producción de ácidos grasos con conformación trans. Entonces, eso es bueno, pero los costes son más altos a comparación de la hidrogenación, pero tienen mayores aplicaciones y llegan a ser un poco más saludables. Bueno, y finalmente la última metodología para modificar convencionalmente una grasa o un aceite es el método de interestificación, que consiste en la redistribución del ácido graso del núcleo glicerol del triglicérido, y lo puede lograr o llevar a cabo a partir de tres rutas: mediante una ruta de acidólisis, una de alcohólisis o glicerólisis y una transesterificación. Por ejemplo, la acidólisis es una reacción entre los ácidos grasos y los triglicéridos para aumentar su punto de fusión a partir de la distribución de los ácidos grasos en la molécula. La alcohólisis glicerólisis es una reacción del glicerol y un triglicérido en donde pues se lleva a cabo esta modificación utilizando medios básicos en vez de la acidólisis, pero desgraciadamente durante el tratamiento se pueden llegar a obtener moléculas secundarias monoacilglicéridos y diacilglicéridos que no son tan bien vistas en la industria alimentaria. En el caso de la transesterificación, que es la más común para distribuir los ácidos grasos en el núcleo glicerol, en este caso la reacción permite que se rompan los enlaces éster que unen los ácidos grasos y glicerol y causa que se distribuyen de forma aleatoria los ácidos grasos en la cadena de glicerol para llevar a cabo un proceso llamado intraesterificación. Si el acomodo de ácidos grasos proviene de otra molécula para unirse al glicerol que inicialmente tenía, así que fue incidido por ya sea químicamente o uso de enzimas, pero es de otra molécula externa, la configuración nueva que se obtiene o la distribución nueva que se obtiene, pues se le va a llamar interestificación. Una es intraesterificación y otra interestificación. Y aquí lo vemos. Los tres triglicéridos, grasos o aceites, tenemos ácidos grasos libres, y la molécula del ácido graso y un glicerol para llevar a cabo la acidólisis, los alcoholes y el ácido graso para llevar a cabo la alcohólisis y la interestificación. Bueno, de aquí la interestificación se estudia, por ejemplo, que es una reacción química que se lleva a cabo con un catalizador conocido como metilato de sodio a temperaturas de 300 grados. Es la más común y se han desarrollado métodos alternos utilizando una interestificación enzimática con lipasas regioespecíficas, con lipasas estereoespecíficas y lipasas específicas para ciertos ácidos grasos. O sea, se han ido modificando la técnica de transesterificación para hacerlo un poco más natural usando enzimas y sí aumentaron la especificidad de la reacción y de la reestructuración de la grasa. Entonces veamos, por ejemplo, el triglicérido en presencia del catalizador, se lleva a cabo la ruptura de la molécula y la reconformación o reestructuración del ácido graso.
las aplicaciones de la transesterificación, o sea, de las grasas obtenidas por este método de transesterificación. Pues cuando se habla de la interesterificación química, los productos que se desarrollan son generalmente para las formulaciones alimentarias sólidas que van a desarrollar productos untables, algunos productos de panadería, de confitería, fórmulas infantiles. En el caso de la intensificación enzimática, el uso de margarinas, mantecas, el desarrollo de grasas plásticas a partir de la intensificación, se preparan sustitutos de la leche humana, se reestructuran lípidos con bajo contenido calórico y se desarrollan una gran infinidad de productos sustitutos a partir de la intensificación enzimática. Y finalmente el daño a la salud. O sea, la hidrogenación, el fraccionamiento y la intensificación tienen efectos secundarios. La intensificación, por ejemplo, es causante de enfermedades relacionadas con los problemas cardiovasculares en la salud, pero también lo hacen de manera aleatoria porque los ácidos grasos que provienen de una intensificación a veces no son tan perjudiciales, entonces es aleatorio. En el caso de la intensificación enzimática, lo que se ha estudiado es que pueden afectar negativamente el metabolismo de las lipoproteínas en nuestro cuerpo. También pueden llegar a afectar el control glucémico, pueden llegar a afectar la función inmunitaria, a afectar las enzimas séricas que no las van a reconocer y no las van a catalizar y provocar daños al núcleo de glicerol. Entonces llevan algunas consecuencias la intensificación enzimática. Ok, este sería el tema de modificaciones de lípidos en la industria. Me falta hablar acerca de los convencionales, ya los hablamos, y los de los no convencionales. Muy interesante es el tema y lo vamos a ver en la siguiente sesión que subamos en video. Hasta luego y gracias por ser parte de la comunidad de ciencia universitaria. Les mando un saludo y besos.